Te voy a decir, te voy a revelar la historia de cuando yo tuve mis hijas. Te voy a revelar eso. Eso fue, ya yo tengo dos hijas. Ya en el video anterior le expliqué que tuve mis dos hijas una detrás de otra. Eso fue una y después la otra. De una vez. Dicen por ahí que caramba, pero tú no perdiste tiempo. Pero miren, yo le voy a decir algo. Uno, yo que venía presentando un tema de que mi madre me hacía falta, de que mi familia, de que cuando yo tenía ya mis dos hijas, yo me sentí completa, yo me sentí plena. Eso es una emoción, eso es, eso es lindísimo. Uno se siente bien, uno siente, por ahí dice un dicho que hay más satisfacción en uno dar que en uno recibir. Ese dicho totalmente se aplicó en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía mis hijas, cuando yo la tuve en ese momento, porque la tengo todavía, en ese momento yo sentí que se completó todo el vacío que yo tenía, que todo el vacío se había completado. Fue un momento que solamente siendo madre uno lo entiende, pero después nadie lo podrá entender. Bueno, ese momento pasaron muchas cosas. Hay mucha reflexión en esta historia. Hay muchas cosas que tú puedes entender y otras que te pueden ayudar a entender si está pasando por la misma. Bueno, para ponerte en contexto, estoy contando una historia de 5 años para acá de mi vida. Lo que yo entiendo, lo que yo me acuerdo y lo que yo entiendo. De ahí estoy sacando la conclusión y la reflexión de toda la enseñanza, como en toda la vida que hay enseñanza, pero uno no entiende el mensaje en el momento. Eso no se da. Yo he hablado con jóvenes y jóvenes muy inteligentes que me han dicho cosas que me han dejado yo, wow, qué bueno que tú estás entendiendo eso, joven, porque yo no lo entendí. Yo no lo entendía. El carácter mío, yo era inteligente, pero no me habían cosas, uno se bloquea. Yo estaba bloqueada. Hay jóvenes que se bloquean. Déjenme decirle que yo no tomé en cuenta lo que era realmente tener una pareja. Yo confié mucho en la palabra. Mi pareja me dijo a mí que todo iba a estar bien, que no iba a haber violencia. Incluso habíamos hablado de eso cuando novio, que él me decía, ay, mira cómo una persona hizo esto, pero yo nunca haría eso. Y yo todo lo creí, porque a pesar de todo lo que yo había pasado, yo era ingenua. Y todavía a veces tengo mi parte de ingenua. Yo era ingenua. Entonces, al yo ser ingenua, habían muchas cosas que yo la creía. ¿Por qué yo creí eso? Yo tengo una explicación para todo. Yo creí porque no tenía experiencia. Porque a veces creemos que las cosas le van a pasar a otros, pero no a nosotros. Pero yo estoy en la parte de mi emoción cuando yo tengo mis dos chiquiticas. Cuando yo tengo esas dos chiquiticas en mis brazos, que yo siento esa emoción que tengo mis dos hijas, yo no pienso todo lo que va a acontecer, todo lo que eso conlleva. Eso para mí, yo no, eso no lo logro encajar en mi mente, como todo joven, que no llegamos a pensar un poco más allá, no llegan a ver la cosa, a ver un poquito que hoy es hoy, pero que viene un mañana. Y ese mañana trae un nuevo afán. Y ese afán, si no coordinamos con lo que tenemos o buscamos la herramienta para nosotros poder desenvolvernos en ese mañana, van a venir consecuencias para nosotros. Mira, para nosotros la cosa fue un poco dura, porque fue más dura, porque
Mi pareja y yo teníamos la misma edad, eran 7 meses de diferencia. Y él no había tenido experiencia, ¿no? Imagínate, obviamente, con 22 años, no tenía experiencia. Hay hombres que sí, pero él no tenía experiencia. Él venía de una familia que no se habían sentado como la mayoría de la familia, que no toman eso en cuenta de que un muchacho hay que irle diciendo, incluyendo, porque no nacen, no vienen con el patrón, no vienen con el patrón de conducta que correcto o no vienen con las instrucciones incluidas. Los seres humanos somos así, eso es normal. Pero yo vengo, error mío, porque yo venía aferrada, me estaba aferrando a él, a la idea de que él me iba a hacer feliz, de que todo iba a ser feliz. Sí, todos podíamos ser felices, claro que sí, se pudo lograr eso, porque personas de mi edad se habían casado, muchachas, pero habían encajado con una persona, con un hombre que sí tenía esa idea. El mío no la tenía, pero yo sigo siendo feliz. Yo sigo siendo la mujer más feliz del mundo porque tengo 2 niñas. Es como me sentí lograda porque tuve 2 niñas, las pude tener. ¿Y qué pensaba yo? Darle cariño, darle amor, luchar por ella. Mi pareja, no creo que le pasaba eso por la cabeza porque no le veía esa, pero puede ser que sí, porque los hombres a veces no son iguales que las mujeres, en las emociones, no son iguales que las mujeres. Puede que él, pero no le veía esa emoción a él, yo como que yo me preocupaba más, sí, yo me preocupaba más. Porque soy, como dice una hija mía por ahí, preocupín. Sí, siempre he sido así, de mucha preocupación. Entonces eso me favoreció para poder ser responsable con mis hijas. Desde el momento ya, desde el hospital, desde antes del hospital, desde mi barriga, ya yo tenía una serie de ahorros para los primeros días de mi convalecencia, o sea, que para que entiendan, para que ponerlo en la idea de cómo era yo, de cómo soy todavía, tengo eso. Nadie me enseñó, pero de alguna forma lo aprendí rodando de lugar a lugar, porque no fue alguien que se sentó conmigo y me dijo que había que hacer eso, por lógica, por instinto, por lo que fuera, por todo lo humanamente posible que fuera, pero eso sí, yo lo hice. Entonces, ahí estando con mis hijas, yo voy mirando que el entorno económico estaba muy llevado a solamente que conseguía para comer, para poder sustentar lo que se necesita en la casa, pero ya como tengo 2 hijas, estoy entendiendo que no me es suficiente, cosa que no pensé antes, porque yo tenía que pensarlo antes y decir, lo que estoy ganando es suficiente. No. Una vez una muchacha, una clienta fue al salón, se peinó, era una amiga que yo la conocía, ya una persona que yo conocía desde muy joven, desde pequeña, y ella me dijo que ella vivía en un lugar costero hacia el noroeste del país y que allá se ganaba muy bien, que eso que yo hacía se ganaba muy bien, que si yo estuviera allá estuviera ganando más. Y yo pensé, ganar más. Me abrió, pero no, después vino la cotidianidad, el día a día, el afán y lo olvidé un poco. Resulta que en una de estas bajas con mi pareja, que tenemos mucho conflicto de violencia, falta de respeto tenemos entre nosotros, cosa que debió ser cortada desde el principio y no llegar a unos términos que tuvimos que llegar. Eso lo voy a hablar en otro video, cómo llegamos a unos términos, porque como ahora estoy en contarte cómo fue ahí con mi hija, con mis 2 hijas, cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue y el asunto, que como no me iba bien, yo estoy pensando en querer irme a otro lugar,
en querer, pensé en muchos lugares, pensé en otros lugares que me habían hablado, que quedaban también al norte, que quedaban al este, y solamente lo había pensado porque lo fui escuchando, pero ninguna persona, como esa clienta que fue, que me llevó, hasta me dio su tarjeta, me dejó la tarjeta, y yo no la tomé con ese aprecio, pero la puse por ahí en un lugar y se dio después. Después me acordé de eso y cogí la tarjeta y se dio que vine aquí a donde yo vivo ahora. Bueno, pero déjenme decirle que antes de eso pasaron muchas cosas para poder llegar. Yo llegué, yo cuando llegué aquí, había dejado muchas cosas atrás. Y una de las mejores cosas era mis hijas, que mis hijas la había dejado con mi suegra. La dejé con mi suegra y me lancé a la aventura de ver cómo me podía ir en otro lugar, porque donde yo estaba pasaba lo siguiente. Donde yo estaba era una casa que constaba de 2 habitaciones. Una habitación tenía un cuarto tenía mi habitación y otro cuarto era que tenía el salón. Mis niñas estaban por ahí, una ya caminaba, la otra no caminaba muy bien al principio y estaba bien, pero al pasar el tiempo ya la más grande, la primera, ya tenía unos cuantos añitos, tenía 3 años, y ya la otra cumplió 2, y como ellas se llevan un año ahí, una lleva un año a la otra, así. Y yo me puse, no que me puse a analizar, pero de manera natural me fui sintiendo que no estaba avanzando. No estaba avanzando porque en mi pueblo natal, donde yo estaba, la electricidad, la luz, la electricidad, esa con la que yo trabajaba, no estaba de manera eficiente, no tenía luz de manera eficiente, siempre se nos iba, estaba yo trabajando de un momento a otro y ¿qué pasó? No había electricidad. Entonces me quedaba con los clientes a medio peinado. Los fines de semana era cuando se limitaban a dejarla, o sea, la dejaban, se limitaban a cortarla, no habían esos cortes así bruscos. Entonces los fines de semana yo trabajaba como una loca, como una burra, como una loca trabajaba, pero eran 48 horas, bueno, 40 horas de trabajo, que no daba yo lo suficiente para poder aportar a mi necesidad, a la necesidad de mis hijas, principalmente. Así yo lo entendía. Estaba dando, pero tenía la espina de que podía, si yo encontrara un lugar con unas oportunidades, con mejores oportunidades, que yo esté mejor, que yo pueda crecer, eso me nació. Entonces, siempre lo pensaba, pero fue pasando el tiempo, pasaron 2 años, y un día en un conflicto con el papá de mis hijas, que nosotros siempre vivíamos un conflicto, el inmaduro, yo también, no concretábamos las ideas, él le gustaba mucho la fiesta, a mí también me gustaba, pero yo entendía que yo tenía 2 hijas, que no podía salir así a la ligera, a veces salíamos juntos, a veces encontrábamos a alguien a quien dejar la niña, pero no podía. Entonces, como dicen aquí en este país, el hombre no es igual que la mujer, el hombre puede salir, la mujer no, esto, lo otro. Yo no era tan apegada a esa creencia, pero yo tenía 2 hijas que atender y tenía que ser responsable, entonces por lo tanto yo me quedaba. Pero él podía salir, ok, quizá hay un acuerdo, pueden salir, pero llegar al otro día, eso no, eso yo no podía tolerar. Yo no podía tolerar eso me ponía, eso me hervía la sangre, eso me daba una ansiedad terrible. Entonces, junto con la ansiedad, junto con el instinto que uno tiene de, de atacar, de ataque, junto con la inmadurez, todo eso se acumulaba. Y cuando él llegaba tarde, entonces yo, como dicen aquí, le iba encima. Y eso fue una falta de respeto de los dos. Él se defendía, yo le daba, él me faltaba el respeto para venir a esa hora porque tenía una pareja. A veces venía al otro día. No estaba pasándola bien. Esa es la palabra, no estaba pasándola bien. Como no estaba pasándola bien, y en una de esas
encuentro yo la tarjetita por ahí, ¡ta! Encuentro la tarjeta y veo y digo, oh, ¿verdad? ¿Verdad? Que una persona, pero no era que yo estaba muy contenta ni nada. Yo no tenía dinero, no tenía dinero, yo no tenía nada. Yo tenía solamente como la mitad de un pasaje, porque desgraciadamente es uno tú ganas y lo gastas, tú ganas y lo gastas. No, a veces no hay el dinero que uno pueda ahorrar, a veces no se puede ahorrar, no hay suficiente para ahorrar. Entonces agarré y dije, pero yo soy de la persona que eso tengo que, me lo estoy corrigiendo todavía, porque todo el tiempo uno tiene que ir corrigiéndose y aprendiendo con la misma vida. Que uno no puede ser impulsivo. Pero en ese momento, ser impulsivo me ayudó. Porque, ¿qué pasó? Que yo vi la tarjeta y todo, y yo dije, voy a ir hoy para allá. Voy para allá, para donde esa muchacha me dijo. Y ella no me invitó directamente a que vaya para allá. Ella me dijo que ayer era bueno y que si yo hubiese estado trabajando ahí, aquí donde estoy, es mejor. Y yo, la palabra mejor, la palabra bueno, se me quedaron ahí. Bueno, cogí mi tarjeta, me, me, me armé de una pequeña cartera que son tipo mochila. En esa mochila traté de entrar mi blower, puse mi blower y puse una camisa de cuadrito que recuerdo como ahora, y hacia el viaje. ¿Cómo lo hice? La mayoría de veces, la mayor parte del viaje, solamente hacía así con el dedito, lo que se dice tomar bola. Yo lo que hice fue tomar bola. Yo no sabía exactamente, pero yo en el camino preguntando, tomé lo suficiente bola que pude, suficiente personas que encontré que me fueron poco a poco avanzando hasta que llegué a un lugar que tomé un autobús con el dinero que me quedaba. Bueno, llegué entonces a Las Terrenas, sí se llama así, se llama ese lugar, y cuando llegué, entonces me dirigí hacia la persona, la encontré, no sé cómo la encontré, a veces uno no sabe cómo las cosas pasan, pero pasan. Llegué allá y me instalé y me puse a trabajar. Tengo en mi cabeza mis hijas que se quedaron con la suegra, y tengo en mi cabeza todo lo que tengo, mis cosas guardadas, están cerradas, y esas cosas las tengo aquí en mi cabeza y todo, pero me mentalicé y traté de ponerme un poco la mente más en blanco, de borrar, de borrar un poco esas cosas para poder eh, decir voy a comenzar de nuevo, voy a comenzar de nuevo, voy a comenzar de nuevo. Recuerdo que un día caminando por la playa me senté al lado de la playa y el aire y todo eso me hizo entender que tenía que comenzar de nuevo, me hizo entender que todo iba a estar bien. Y eso todo el tiempo yo lo he dicho, que el aire de esa playa me refrescó la mente y me hizo entender que podía continuar, que todo iba a estar bien. Eso fue. Entonces poco a poco me fui quedando aquí, me fui, y un día, no pasaron 3 meses, tenía un poco de dinero. Yo realmente, antes de sí, después de los 3 meses, conocí una persona que me presentaron. Miren, una persona que me presentaron de nacionalidad francesa, que fue una amiga que me lo presentó, que estaba trabajando era clienta, y ella me lo presentó, y esa persona que ella me presentó, muy buena y muy chévere, instalamos una relación que fue muy bonita, que duró poco, pero fue muy bonita. Y esa persona me ayudó a que yo fuera a buscar a mi niña y que yo estuviera un poco más estable, me ayudó, me aportó. Aprendí de él muchas cosas, aprendí que no todos los hombres son machistas, aprendí el nivel de puntualidad que tienen en cuanto a las palabras y cómo son
y cómo las personas sí pueden ser, porque yo no entendía, yo no viví esa experiencia con hombres, de que un hombre sí podía tener palabras. Cuando un día esa persona salió y me dijo que me llegaba en 15 minutos y llegó en 15 minutos, eso para mí fue el final de todo. Yo dije, wow, con esta persona quiero estar, y le pregunté a otra persona y ellos son así todos. Eso me conmovió, porque yo dije, es una persona que sí me está tomando en cuenta, que sí me siento que me da mi lugar. Eso me encantó. Siempre me ha encantado eso. Entonces, estando contándole lo siguiente con respecto a mi hija, yo fui, busqué a mis hijas, la traje. Cuando la traje, estoy aquí y continúo trabajando. Mis hijas van creciendo, pero ahí yo cometí un error también con respecto a cuando ya estoy aquí con mis hijas, que decidí otra vez regresar porque entendía que todo estaba muy costoso aquí, regresar y que a vivir para Santo Domingo. Cometí ese error y ese error también trajo otras consecuencias. Mientras tanto, cuando estoy aquí con mis hijas, la inscribo en la escuela, la inscribí antes de tiempo, porque yo ya había, eh, en el tiempo que yo estuve con el papá de mis hijas, ya en ese tiempo, yo tuve que dejar la escuela, tuve que dejar el bachiller, la secundaria, no la pude terminar, porque yo, al salir embarazada de una y después al siguiente año ya estaba embarazada de la otra, se me complicaba dónde dejar la niña para irme a estudiar. Y recuerdo que una tía me dijo que sí, pero eran los primeros días, pero después no. Eso es algo que ya jugaba en mi contra. Pude estudiar lo que pude estudiar y después, cuando estaba aquí, me puse a trabajar con mis hijas, ya encontré una persona que me estaba ayudando, que me sentía bien, pero un día esa persona no paraba mucho aquí. Yo todo el tiempo era muy leal, siempre lo fui leal con esa persona, y como él no podía parar tanto tiempo aquí porque él trabajaba allá, nosotros tuvimos un distanciamiento. En ese distanciamiento yo entendí que tenía que volver, tenía un poco de recursos ya porque él me había ayudado, que yo tenía que volver a Santo Domingo. Volví a Santo Domingo y en Santo Domingo metí la pata otra vez y volví, y de alguna forma caí otra vez con el papá de mis hijos, con aquella persona que ya lo arruinamos al principio y después teníamos que terminar de arruinarlo. Porque así es que somos, así. Oigan la reflexión, oigan. Escucha, si tú estás con una pareja y están presentando violencia, se separan y vuelven y se juntan, ¿saben qué va a pasar? Que la violencia va a continuar. Y eso pasó conmigo. Simplemente así. La violencia no se termina porque nosotros no hemos tratado el tema del por qué la violencia. Y como ese tema no se trató, nosotros continuamos de nuevo, nos juntamos y volvimos a tener violencia. Porque cuando nos juntamos, volvimos de nuevo y estaban las niñas, yo dije que estaba feliz otra vez, que estaba con el papá. Eso es algo que uno tiene que sacarse de la cabeza. Una mala relación de familia puede dañar más a un hijo que tú criarlo solo, o que se críe con una de las dos partes, con el papá o con la mamá. Una mala relación de familia, una familia violenta, un entorno violento, le puede hacer más daño. Eso es un error. Tenemos que hacer reflexión. No le podemos dar ese tipo de ambiente a nuestros hijos. Darle ese tipo de ambiente a nuestros hijos sí que le hace daño. Lo mejor criarlo solo, con el abuelo, con el tío, es mejor esa opción, que nosotros ponernos a darle ese tipo de enseñanza, que se críen con ese clima. Entonces yo volví, yo no entendía que eso ya no, eso estaba irremediablemente roto, no tenía que volver. Pero yo volví por algunas cosas y otras más, y detalles y cosas que no era la razón de volver. Cuando volvimos, yo volví, compré mis cosas de salón, porque ya las otras yo la había vendido, la había regalado, la había dado, lo que sea. Entonces volví, compré y dije, no, ahora va a ser mejor. Esto creía yo,
Eso creía yo en mi mente que tenía esa imaginación que todo iba a ser mejor, incluso no solamente yo me lo creía, sino que él también me había dicho que todo iba a ser diferente. Bueno, nos juntamos, yo llevé a mis hijas, todo bien, estábamos en otro lugar de playa, pero cerca de la capital, y ahí pasamos un tiempo, yo trabajando, también en mi mente había muchos proyectos. De ese proyecto de que yo tenía en la mente fue que podíamos hacer una casa los dos juntos, me puse a gestionar para tener un terreno. Cuando fui, que lo compramos el terreno y todo, después nada de eso sirvió, nada. En conclusión, nada de eso sirvió. ¿Por qué? Porque la base con la que nosotros estábamos, que era la convivencia, la que nosotros estábamos lidiando, estaba totalmente dañada totalmente, nos habíamos faltado el respeto, no entendíamos lo importante. Yo recuerdo que sí, que yo puse todo de mi parte, hice todo mi esfuerzo, pero cuando ya esa base está dañada, no vale esfuerzo, no vale nada, porque siempre va a salir a deducir la violencia va a venir, porque hay una cosa que tenemos que entender, y esa cosa que tenemos que entender no la vamos a entender de la noche a la mañana, y solamente con decir que lo vamos a hacer no es que va a surgir, no es que va a pasar, hay que ser consciente, hay que hacer conciencia de eso, sentarse con esa persona, pero nosotros no éramos en esa etapa, no éramos de sentarnos, nosotros no éramos capaces de resolver eso, nosotros necesitábamos ayuda, pero ayuda antes de tener violencia, desde antes, porque ya después que se llega al punto de la violencia, ya no hay solución, ya no hay ayuda, eso hay que cortarlo de raíz, y los hijos que se críen con uno de los dos. Yo, en mi estado que yo estaba, en lo que yo sentía, yo entendía que lo estaba haciendo bien al juntarme con el papá de mis hijas, que hice lo correcto porque como yo había pasado lo que había pasado rodando, no había tenido una familia, no había tenido esa estabilidad, esa emoción de vivir, de desarrollarme ahí, yo no quería que mis hijas pasaran lo mismo. Eso fue otro error que cometí, pero no era así. Ya tenía que enfrentar a la idea de que yo tenía que quedarme con mis hijas a Bolivia y el papá que venga a visitarla periódicamente, pero no juntarme de nuevo. Allá presentamos problemas, luego más grande, pusimos otro negocio, porque ya no íbamos bien, yo era una persona muy trabajadora, él también era una persona trabajadora, pero esa parte era la principal. Entonces nada, un día estoy de lo más bien con mis hijas, un día lindísimo, un día de eso que el sol, las nubes y todo está hermoso, y un día de eso pasó la violencia, vino la violencia tocó mi puerta. Entonces tuve que tomarme otra decisión y separar. Ahí fue la separación definitiva. Tomarme la otra decisión. Y esa decisión yo la tomé más rápido que la primera, porque la primera me costó, la primera me dolió. Pero esa decisión yo la tomé con una firmeza de que ya eso no funcionaba. Yo no tuve nadie que me dijera que eso no se podía, que cuando se rompen cosas así, no se pueden unir los pedazos, y se unen los pedazos, van a quedar las secuelas. Entonces, oigan, ¿qué pasa? Yo, pasaron muchas cosas, después les voy a contar cuando yo volví y me junté tuve otra pareja, y aquí donde yo estoy, cómo yo me he desarrollado, qué ha pasado con mis hijas, cómo están mis hijas, cómo mis hijas la inscribí en la escuela, qué pasó después, cómo ellas casi llegaron a rodar. Le voy a contar en el siguiente video cómo las cosas se han ido desarrollando, cómo podemos aprender. Porque si a mí me pasó, estoy segura que hay muchas personas que le han pasado cosas similares, y podemos hacer una reflexión de esa enseñanza que nos trajo la vida. Así que para la próxima, ya saben, compartan, denle like, suscríbanse, que somos poquito
somos casi nada, pero vamos un día a hacer una comunidad donde lo vamos a ayudar. Así que ya saben, chao.